Muchas gracias y un cordial saludo a todas las personas que están en esta rueda de prensa y especialmente, por supuesto, a las y los periodistas que nos acompañan y a las personas que están siguiendo esta transmisión en las redes sociales. Me complace estar aquí con mi colega Antonio Sanguino y el propósito de este encuentro es poderles presentar dos proyectos de ley que vamos a radicar el próximo 20 de julio para atender una situación que creemos es de la mayor relevancia. Tal vez nunca antes en la historia reciente del país habíamos tenido una crisis tan profunda en las fuerzas militares y de policía con relación a distintos tópicos. Hemos visto en los últimos 2 años surgir uno tras otro una serie de hechos y de acontecimientos que ponen en realmente serias dudas si en el ejército hay los mecanismos de control, si se están haciendo las tareas necesarias para evitar gravísimos hechos de corrupción, la posibilidad de que emergieran nuevamente los falsos positivos, la práctica de estimular lo que se llama pues los éxitos operacionales, los vínculos de algunos militares de alto rango en el ejército. Por favor, pido que se cierren los micrófonos si son tan amables. Los vínculos de generales de la República, suboficiales y miembros también de el ejército en la base a través de redes de corrupción, como fue presentado en la Operación Bastón o como la revista Semana y otros medios de comunicación informaron que se logró detectar en la Operación Bastón con relación a 16 generales de la República y también más de 230 oficiales y suboficiales, la violencia sexual contra menores y otros hechos que no voy a detallar en esta sesión y que son por todos conocidos. Y bueno, el proyecto de ley que les voy a presentar es el proyecto de reforma a la ley 1621 de 2013, conocida también como Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Antonio les presentará nuestra propuesta de reforma al sistema de ascensos en la fuerza pública. Este proyecto de ley busca acabar con este problema crónico y sistemático de escándalos con relación al surgimiento de aparatos de inteligencia y contrainteligencia de carácter ilegal en el seno de las fuerzas militares y también en otras instancias del Estado. El último de estos episodios fue el de los batallones de ciberinteligencia. Por favor, pido que se cierren los micrófonos y que solamente se mantenga abierto el Por mío, si favor, son tan a amables. todas las personas que van ingresando, les pedimos de forma, por favor, que apaguen sus micrófonos para que no se interrumpa ninguna intervención de los senadores. Les agradecemos mucho por estar acá, pero por favor, los micrófonos cerrados. Marcela, también si nos puedes ayudar, la persona que va ingresando, cerrar el micrófono de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Les decía entonces que el proyecto de ley que vamos a presentar busca reformar la ley de inteligencia y contrainteligencia y rápidamente enuncio los 3 aspectos que queremos reformar en este campo. En primer lugar, el proyecto de ley que presentamos con Antonio busca que haya una revisión y un estricto manejo de los manuales de inteligencia y contrainteligencia, especialmente en lo que tiene que ver con depurar esos manuales de cualquier concepto que pueda asimilarse a la doctrina del enemigo interno. Si bien se ha negado por parte del Ministerio de Defensa que esa doctrina continúe siendo vigente en la formación de oficiales y suboficiales, la realidad es que en un derecho de petición que presentamos antes de elaborar este proyecto, se nos dice claramente que siguen existiendo conceptos que pueden llevar a la idea de que periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos, magistrados o magistradas y otras personas pueden ser consideradas blancos legítimos o enemigos
de las fuerzas militares o del Estado de Derecho, y por lo tanto buscamos con este proyecto de ley que haya una prohibición claramente establecida para que en la formación de los oficiales y suboficiales en el ejército, en la policía y en otras de las instancias de la defensa nacional se prohíba, repito, cualquier clase de figura que pueda llevar a considerar legítima e incluso legal ese tipo de actividades de inteligencia contra personas a las cuales se les causa un gravísimo daño y se les viola los derechos humanos. En segundo lugar, el proyecto de ley tiene nuevos mecanismos y mecanismos reales porque consideramos que no existen hoy mecanismos de control y de supervisión a la inteligencia y a la contrainteligencia. Y en este sentido, creemos que debe establecerse la práctica de que los inspectores, tanto del ejército como de la policía, presenten un informe público anualmente con relación a la forma en que están operando los sistemas y los aparatos de inteligencia y contrainteligencia para que sean conocidos debidamente por el país y por el Congreso de la República. Igualmente, hacemos una propuesta de reforma de la Comisión Legal de Seguimiento a los Trabajos de Inteligencia y Contrainteligencia. Creemos que esta comisión ha sido absolutamente decorativa, puesto que opera y trabaja con un margen de confidencialidad que restringe totalmente generar controles y alertas tempranas con relación a los eventuales desvíos que se esté haciendo del trabajo de inteligencia y contrainteligencia. E igualmente creemos que debe haber una revisión del concepto de deber de exclusión de denuncia, puesto que hemos visto con relación a este último episodio del aparato de los batallones de inteligencia y ciberinteligencia, que se apela a la obligatoriedad de guardar silencio frente a hechos gravísimos de violación de derechos humanos que están ocurriendo, apelando a que los operadores de inteligencia deben guardar un absoluto e irrestricto secreto con relación a sus labores. Bueno, creemos que en hechos muy graves de violación de derechos humanos eso no puede ocurrir. Igualmente, dentro de esas reformas, como parte de mecanismos de control, supervisión, proponemos que haya una explícita colaboración con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que ha creado el Acuerdo de Paz de 2016 y concretamente una colaboración estrecha con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y por último, el proyecto de ley crea un sistema nacional de depuración de datos y archivos, es decir, una instancia encargada de revisar los archivos de inteligencia y contrainteligencia para, con determinados criterios que serán revisados para la desclasificación de la información, se pueda depurar el sistema de archivos de inteligencia y contrainteligencia de información que pueda tener relevancia en casos de violación de derechos humanos, genocidio, graves violaciones al derecho internacional humanitario o también hechos de corrupción. Esa información obtenida debe ser puesta a nuestro modo de ver a un lado, es decir, debe ser sacada de esos archivos y hacer parte de procesos de investigación judicial o de memoria histórica con relación al proceso que se está dando. Finalizo mi intervención diciéndoles, ya no con relación a este proyecto, sino dos mensajes que quiero dejar. Como se abre el 20 de julio nuestro periodo de trabajo legislativo, nosotros exigimos que se convoque cuanto antes el debate pendiente con relación al cumplimiento de la orden de la acción de tutela que instauramos junto con Antonio y otros 23 senadores y senadoras de la República para que el Senado de la República tenga la oportunidad de conocer el informe que ha presentado el presidente con relación a la presencia
de la Brigada Especial del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en Colombia, y que debamos pasar a la aprobación o al rechazo de esa presencia que nosotros consideramos desde la oposición viola nuestra soberanía nacional. Y por último, decir que le exigimos también al presidente del Senado que se respeten y se den todas las garantías a la oposición el 20 de julio. Esperamos que no se repita una nueva jugadita como la que ocurrió hace un año bajo la conducción de esa sesión por parte de quien era presidente del Senado, el senador Ernesto Macías, y que en esta oportunidad el presidente de la República escuche de manera respetuosa la réplica que hará por la oposición la senadora Aida Bella. Muchas gracias de nuevo por su presencia. Muchas gracias, senador Cepeda. Entonces le damos la palabra al senador Antonio Sanguino. Senador, tiene la palabra. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los periodistas que cubren esta rueda de prensa, por supuesto a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a las personas que desde la reflexión académica también están muy interesadas en estos temas de seguridad, defensa, derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos nacionales, internacionales, y por supuesto a mi colega Iván Cepeda también un abrazo y un saludo muy especial. Primero quiero hacer 3 advertencias. Una, esta iniciativa de radicar estos proyectos de ley, vamos a radicar estos 2 y otros 2 proyectos que luego anunciaremos también públicamente, corresponden a un elemental criterio de coherencia. Estos proyectos de ley fueron anunciados en los debates de control político que adelantamos junto con el colega Iván Cepeda y con otros colegas, tanto en la Comisión Segunda como en plenaria, y se derivan de una crisis y de una situación en materia de derechos humanos por parte de la actuación de miembros de la fuerza pública. Así que, como corresponde, si anunciamos estos proyectos de ley, pues teníamos la tarea y la inmensa responsabilidad de erradicarlos y de propiciar un debate en el Congreso de la República a través o a partir del trámite de estas iniciativas. La segunda advertencia, estos proyectos están orientados a incrementar la legitimidad de las fuerzas militares. Y así deben ser entendidas por parte de los miembros, de las personas honestas que hacen parte de nuestras fuerzas militares, de la propia institucionalidad del Ministerio de Defensa y de todas las fuerzas políticas del país, porque de lo que se trata es de que el monopolio del uso de la fuerza esté rodeada de la más amplia legitimidad, y esa legitimidad se deriva de un cumplimiento y un acatamiento irrestricto de las normas internacionales en materia de derechos humanos, de los más exigentes estándares en esa materia y, por supuesto, del derecho humanitario mientras persista un conflicto armado como el que aún hace presencia en Colombia, o fenómenos de violencia como los que desafortunadamente todavía persisten. Y en tercer lugar, nosotros queremos con estos proyectos y particularmente con este, invocar el criterio de la responsabilidad política, sobre todo de la responsabilidad política de los congresistas, porque lo que ha ocurrido, lo que ha venido ocurriendo, es que a pesar de las advertencias, de las denuncias, de las investigaciones en curso, el Congreso de la República, en una suerte de ritual, asciende a su condición de generales o a los más altos reconocimientos de fuerzas militares y de policía a personas que luego aparecen condenadas o aparecen comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos. Y ello, por supuesto, ocurre o ha venido ocurriendo sin que quienes hayan sido designados como ponentes para esos ascensos en el Congreso de la República, ni individualmente, ni como fuerza política o en representación de sus partidos,
luego asumen la responsabilidad de haber votado afirmativamente esos ascensos. Así que queremos también proteger la actividad y el pronunciamiento del Congreso de la República en materia de los ascensos militares. Con estas advertencias presento el proyecto de ley por el cual se regula el sistema de ascensos de los miembros de las fuerzas militares y de Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. Este proyecto de ley consta de 16 artículos que tienen por objeto regular el sistema de ascensos de los miembros de la fuerza pública integrados por las fuerzas militares y de Policía Nacional que permita establecer el mérito, la ética profesional y el respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Este articulado tiene como propósito que los miembros de la fuerza pública no solo sean personas capacitadas y con las aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones y recuperar o consolidar la confianza ciudadana, sino que se incentive además el mérito, se incentive la preparación y dedicación profesional y sobre todo el cultivo al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El articulado que estamos proponiendo junto con el colega Iván Cepeda propone una depuración de funcionarios de la fuerza pública en su artículo 3. Quiero explicar en qué consiste esa depuración. Y más exactamente de lo que se trata es de que se suspendan por parte de la institución castrense y del Senado de la República el trámite de ascensos de aquellos oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública que estén vinculados formalmente a investigaciones previas o que sean objeto de denuncias y, por supuesto, sentencias judiciales por delitos sancionados en el artículo 6, genocidio, artículo 7, crímenes de lesa humanidad y artículo 8, crímenes de guerra del Estatuto de Roma. Y adicionalmente también, por supuesto, delitos que tengan que ver con falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, homicidios en persona protegida, interceptaciones ilegales y creación, promoción, apoyo o tolerancia con grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo. La depuración o esta suerte de suspensión del trámite de ascenso también será aplicable a aquellos oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública investigados o sobre los que existan condenas en materia administrativa, disciplinaria y fiscal, porque hemos visto que también han habido serios problemas de corrupción en nuestras fuerzas militares. Con base en lo anterior, el proyecto modifica, aparte del decreto ley 1790 del 2000, que regula la carrera de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, y el decreto 1799 del 2000, que regula la evaluación y clasificación para el personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. Hay 3 novedades de este proyecto que quiero señalar rápidamente. En su artículo 11 establece la evaluación de integridad, es decir, que se obliga a que la Junta Clasificadora de los miembros de la fuerza pública evalúen el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ética militar y policial y conducta profesional. En el artículo 13 establece también una novedad muy importante y tiene que ver con el control ciudadano al sistema de ascensos de los integrantes de la fuerza pública. Significa que el Senado de la República, como requisito previo a la votación de los ascensos, deberá realizar como mínimo una audiencia pública en la cual se escucharán las observaciones de los representantes de la sociedad civil sobre quienes aspiren a ser ascendidos. Y en su artículo 14 se establece una disposición en materia de publicación y transparencia en el trámite de los ascensos, que significa que ante las denuncias
de organizaciones civiles que señalan que en el sitio web del Ministerio de Defensa, que establece este artículo, que en el sitio web del Ministerio de Defensa se publiquen los resúmenes de las hojas de vida de los aspirantes a ascensos, como ocurre actualmente, pero que se consideren para los ascensos las denuncias de las organizaciones civiles que se hagan en este sitio web. Además, este proyecto establece la obligación de fijar en un lugar visible y de fácil consulta todos los documentos, entre los que se deben encontrar la integralidad de la hoja de vida, sus soportes y anexos, los antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, los informes de las ponencias para ascensos emitidas por los senadores ponentes y el decreto en el cual se solicita o se confiere el ascenso. Así que este proyecto, repito, es un proyecto muy importante para que avancemos en incrementar la legitimidad de las fuerzas militares y de policía, y por supuesto para que también avancemos en un mayor criterio o en un criterio mucho más calificado de la responsabilidad política de los congresistas y del Senado de la República, en particular de los senadores de la Comisión Segunda, que tienen la responsabilidad de aprobar, examinar, tramitar y aprobar o no los ascensos de quienes son considerados para ello por parte del Ministerio de Defensa y del Gobierno. Hay que decir que por lo que hemos examinado, nunca antes se ha negado un ascenso, ni se ha cuestionado un ascenso, ni se ha negado por votación en el Senado de la República. Y es que lo que hasta ahora ocurre es un rito en el que nadie asume la responsabilidad cuando alguno de los ascendidos, como ha ocurrido en varios casos, resultan comprometidos en delitos graves, en violaciones graves también a los derechos humanos y infracciones al derecho humanitario. Y por supuesto, coincidir y respaldar las solicitudes que ha hecho el senador Iván Cepeda en relación primero con las garantías para la oposición, el cumplimiento del estatuto de oposición, que es una obligación legal, no más jugaditas, y que el presidente de la República escuche las opiniones de la oposición que no se han podido expresar, además, en el control a más de 160 decretos expedidos por el presidente en virtud de la pandemia y de las declaratorias de emergencia económica, que en este momento crucial también las opiniones de la oposición puedan ser escuchadas atentamente por el presidente de la República, y que por supuesto ojalá la nueva mesa directiva esté a la altura, la que elijamos el 20 de julio, la nueva mesa directiva del Senado esté a la altura de las exigencias que el país le plantea al Congreso y al Senado de la República, que ojalá podamos, así lo están haciendo los millones de colombianos, combinar sesiones virtuales con sesiones presenciales o semipresenciales en el recinto o en el Congreso de la República de Colombia. Así que con estas invitaciones, con estos llamados, queremos poner en consideración del Congreso, del país. Bienvenido el debate de los académicos, de las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, de, por supuesto, las asociaciones de las fuerzas militares, de todos quienes nos quieran ayudar a tener unas fuerzas militares cumplidoras de sus obligaciones en materia de derechos humanos y en materia de la normatividad humanitaria, que además son compromisos internacionales de Colombia ante el mundo. En consideración de Colombia y de los colombianos estos proyectos. Muchas gracias, senador Antonio Sanguino. Con esto ya los senadores han anunciado los dos proyectos de ley que serán radicados este 20 de julio. Como les anuncié en el inicio, pueden escribir las preguntas en el chat del Zoom para que sean contestadas por los senadores. Quiero darle la palabra a Cintia Pineda de Redman Noticias. Cintia. Hola, buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. No, buenos días, senadores. Para el senador Sanguino, habla usted en su proyecto de regular los ascensos que debe